con más depresión, y eso es a nivel mundial. Hay una cosa que reconoce el mundo. Dicen que en cuanto al suicidio, la tasa es de 5-1 de las personas que van a la iglesia y las que no van. Es decir, por cada 6 personas que se suicidan, una va a la iglesia y 5 son del mundo. Esto indica algo, ¿cierto? Indica que las personas que vamos a una iglesia, que conocemos al Señor, tenemos ventaja sobre el mundo, porque tenemos esperanza, ¿cierto? Y bueno, en un mundo así, como creyentes, nos asalta una pregunta y es, ¿qué hacer? Y yo quisiera que estuviésemos viendo las palabras de un condenado a muerte. Las últimas palabras de este hombre llamado Pablo, el apóstol, y está en 2 de Timoteo 4:1 al 8, donde él nos exhorta, nos anima, nos desafía, desafió directamente a Timoteo a una cosa, y fue predicar la palabra, ¿cierto? Entonces veremos 3 puntos muy sencillos. Predica con pasión, predica con compasión y predica con convicción. ¿Listos? Esos 3 puntos estaremos viéndolos y les invito a ir al libro de 2 Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1 y 2 que dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Muy bien, que prediques la palabra. Vamos a estar en el asunto y bueno, eso es lo que quisiera. Ahí me ven, ¿cierto? Sí, pastor, lo vemos. Gracias. Yo en este momento no los estoy viendo, pero chévere que me ven. Eso en primer lugar, predicar con pasión es un encargo vital. Dice el interlineal de la siguiente forma, nos dice: testifico solemnemente delante de Dios y de Cristo Jesús, el que está por venir a juzgar a los vivos y a los muertos, tanto por la aparición de Él como por el reino de Él, proclama la palabra. Entonces, hay un encargo, mis amados hermanos, que nos da el Señor, con 2 testigos que son nuestro Dios y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un encargo vital, es un encargo de vida o muerte. El apóstol Pablo está hablando aquí de parte del Señor, diciéndonos que un día tendremos que entregar cuentas. Se dice que en una ocasión Carlos Spurgeon estaba con un amigo, y Carlos Spurgeon siempre tuvo un ministerio gigante, ¿cierto? Las iglesias, o la iglesia que él dirigió por muchos años, siempre iba creciendo, hasta miles, hasta 7,000 o hasta 12,000 en una ocasión. Y tenía un amigo, pastor, que no pasaba de 100. Siempre los 100, y él miraba a Spurgeon, a su amigo, cómo crecía, y él con 100 hermanos. Y un día le preguntó a Spurgeon, le dijo: señor Spurgeon, ¿por qué la iglesia que yo dirijo no crece como la tuya? Le dijo Spurgeon: ¿cuántos van a tu iglesia? Le dijo el pastor: 100. Spurgeon le dijo: 100. Suficiente carga para entregar cuentas el día del juicio. Y es así. Un día tendremos que entregar cuentas, porque dice el Señor que Él juzgará a los vivos y a los muertos. Y entonces nos exhorta a la única esperanza a un mundo perdido, y es predicar la palabra. Predica la palabra.
a un mundo desbocado en el pecado, predica la palabra. A un mundo que se pierde o que pide respuestas, nos toca predicarles la palabra. Te encarezco delante de Dios. Este encarecer es de un verbo en griego que significa atestiguar en forma ferviente. Y delante de, o sea, en la cara de Dios y nuestro Señor Jesucristo, que Él juzgará a los vivos y a los muertos. Bien, y en su manifestación y en su reino, aquí hay un orden cronológico. Su manifestación es cuando Él aparezca en el resplandor de su venida, cuando Él venga por su iglesia, y también luego después en su reino. Recordemos, como veíamos con el doctor Carballosa, que viene el rapto, luego del rapto la tribulación, y después de la tribulación vendrá el reino, conforme dice la palabra de Dios. Por lo cual nos corresponde a nosotros que estamos, yo creo sinceramente, que estamos a las puertas, y mientras que llega el fin, hemos de predicar la palabra de Dios, hemos de proclamar la palabra, pregonarla, predicarla, publicarla, divulgar la palabra de Dios, porque es la única esperanza a un mundo sumergido en la depravación. Este movimiento que cada vez es más fuerte, el LGTBI, a nivel del mundo, cada vez es más fuerte. Y bueno, sin meternos con política, pero creo que esto que está pasando en los Estados Unidos, donde va a quedar un presidente más liberal, este hombre seguramente va a apoyar mucho el LGTBI. Y lo que pasa en los Estados Unidos, tristemente, nos afecta de gran forma al resto del mundo. Y seguro este movimiento, que aquí en Colombia es muy fuerte, pero con estos gobiernos va a incrementarse más su poder. Entonces estamos, mis queridos hermanos, frente a un desafío enorme, grande. Y comentaba el pastor Néstor que esta mañana estuvo, o esta tarde estuvo hablando con un hombre muy importante en Argentina para tratar el tema del aborto. Estamos frente a desafíos que solamente con la palabra de Dios podemos detener. Escuché una vez una ilustración de un hombre que decía que los creyentes somos como carteros. Los carteros de antes, los que llevaban telegramas. Un telegrama es una misiva, es un mensaje corto, preciso. Por ejemplo, visita de mamá, ¿cierto? O mi papi está en la clínica. Cosas precisas, pero el telegrama tenía que ser entregado por el cartero con urgencia. La responsabilidad del cartero no era leer el telegrama, él no era el responsable de lo que contenía de la noticia de este telegrama, pero sí era responsable de entregar el telegrama. Y él no podía quedarse con ningún telegrama. Como creyentes tenemos un telegrama, la palabra de Dios, que tiene que ser entregada a todo hombre. ¿Con cuántos telegramas nos vamos a quedar nosotros? Dios nos desafía, nos anima a entregar su palabra, a propagarla, a entregarla de manera fiel. Y por eso el Señor nos dice, te ordeno que prediques la palabra. Predica. Una vez estuve predicando en Brasil, en Tabatinga, y allí un hermano diácono de la iglesia muy querido, un hombre grande. Yo soy de estatura baja, pero este hombre era grande y fuerte. Y después de predicar, me abrazó y me dijo,
Prega, 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 prega. Prega en portugués es predica, 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 predica. Sin descanso predica. Es lo que nos dice el apóstol Pablo. Predica, 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 predica. A tiempo y fuera de tiempo. Te encarezco. Encarecer es un pedido, un ruego. Es algo de muchísima importancia. Por ejemplo, cuando una madre da a guardar a un niño, a su hijo, por unas horas, porque por alguna razón, y entonces lo da a cuidar a alguien, y una palabra muy usada es: te encarezco que lo cuides, te encarezco, encarecidamente te ruego que me lo cuides. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo: te encarezco, te ruego que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que instes. Esta palabra instar, que está en el capítulo 4, versículo 2, que instes, quiere decir pararse sobre la brecha, estar presente, arremeter, llegar. Llega con la palabra, ponte en la brecha. Ve a la cama del enfermo en el hospital, o al aula de clases, o al taller del obrero, o al púlpito, con la palabra de Dios, en forma oportuna o inoportuna. Con pasión predica la palabra a un mundo que va hacia ninguna parte, o más bien, se dirige al infierno. También, en segundo lugar, predica con compasión, porque dice en el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Redarguir es amonestar, es corregir. Una vez escuchaba a un pastor explicando esta palabra redarguir, y es, tal vez nos ha pasado a cada uno en casa que de vez en cuando se tapan las tuberías, las cañerías, se le llama acá, de aguas negras, se taponan, y entonces llega el plomero, mete sonda por esas tuberías, y con esa sonda la mete hasta donde está el tapón, donde está el obstáculo, y una vez que encuentra ese tapón, rompe el lugar, rompe el tubo y saca de ahí esa basura que está impidiendo el paso de las aguas hacia la cañería de la calle. Es destapar, es corregir. Con la palabra de Dios, que es como una sonda que entra en el corazón, nos dice el apóstol, el Señor por medio del apóstol, redarguye, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios, que es insondable, se mete en la mente, en el corazón, y nos abre el entendimiento y destapa lo que el pecado ha obstruido. Bien, reprende, corregir lo faltante. Recordar que es con compasión. Al reprender a un hermano hemos de hacerlo como si estuviésemos ahí, dice el Señor. No sea que tú también seas tentado. Exhorta, anima, consuela, suplica. Es una vida llena de compasión. La palabra de Dios es para exponerla, para compartirla con misericordia. Por lo cual tenemos delante de nosotros la gran responsabilidad de proclamar la palabra del Señor en forma compasiva por la gente que se adentra en el pecado. Tengo el desafío ahora de llamar a esta señora que se llama Jacqueline, animarla
Y si Dios me permite, la que ha sido golpeada por los hijos drogadictos, y si Dios me permitiera hablar con los hijos que tienen 21 y 18 años, algo así, para que con la palabra de Dios puedan ser reprendidos, exhortados, redarguidos, corregidos. La verdad, no hay otra forma de arreglar el alma del hombre. No hay otra forma de corregir nuestra vida espiritual. Él es nuestra única esperanza. Y también, en último término, predica con convicción. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es decir, ha llegado el tiempo de la apostasía. Apostasía es apartarse de la fe. Y precisamente estos tiempos de apostasía, donde el evangelio se ha tomado muchas veces como un negocio sucio. Se llama el evangelio de la prosperidad, solo como un ejemplo. Y este evangelio habla de cosas que el Señor nunca dijo, como tener riqueza, salud permanente, pero la palabra de Dios habla de un evangelio que salva el alma. Puede ser que Dios a algunos haya bendecido con dinero, con riquezas, pero eso no es para todos. Pero todos hemos de estar, seamos pobres o ricos, hemos de estar felices porque el Señor nos salvó. Pero hoy en día la apostasía ha crecido muchísimo en el mundo entero, por lo cual con convicción hemos de predicar la palabra de Dios. Hay que ser audaces al predicar la palabra de Dios, porque nos dice en el versículo 5, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pastores, nos toca cumplir el ministerio con audacia, con valor. Haya, como hay una canción que dice, haya o no haya luz, brille el sol o no brille, hemos de predicar la palabra de Dios con convicción, con valor, para siempre, bueno, hasta que el Señor nos llame, como le pasó al apóstol Pablo, porque dice el versículo 6, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El condenado a muerte está despidiéndose feliz, como un boxeador que ha ganado. Hace muchos años, yo era niño todavía cuando peleó Muhammad Ali contra Joe Foreman. Fue una pelea impresionante. ¿Sí? Eso fue en los años 70, por allá, contra Joe Frazier también, y eran peleas impresionantes de los pesos pesados. Y cuando Muhammad Ali levantaba los brazos indicando victoria, así está el apóstol Pablo. Mira lo que dice en el versículo 7, he peleado la buena batalla, como ese atleta también, como aquí en Colombia hay buenos ciclistas, y por ejemplo en el Tour de Francia o en esas carreras mundiales, cuando un corredor gana una etapa, cuando llega medio muerto, agonizando, él levanta los brazos cuando pasa de primero, y esa alzar los brazos indica victoria, victoria, victoria. He ganado, he ganado. Es lo que dice el Señor aquí. Dice el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he llegado, ya estoy listo, he acabado el ministerio. Qué lindo que nos pudiésemos nosotros despedir de este mundo de esa forma. Aunque eso de despedirme del mundo, me toca tener cuidado. Tenemos una hija con mi esposa de 13 años.